ella se dedica a defenderse. Mientras hay fuerzas insurgentes, hay que decirlo claramente, intentando llegar al plan planteado por Castillo y por Cerrón, pues cualquier gobernante no le va a ir bien. Y a propósito también, Dina Boluarte ya con el poco tiempo se ha deslucido, es decir, ella viene de las canteras de la izquierda, hay que decirlo claramente, ¿no? Y si ha estado con Vladimir Cerrón es porque en algún momento abrazó, ¿no?, la patria socialista que estaba planteado en el diario de Vladimir Cerrón. Entonces, no podemos esperar, digamos, expectativas económicas, sociales, en derechos, sobre todo en derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, pues era previsible. Desde el momento en que Dina Boluarte asumió la presidencia, quienes tenemos cierto olfato político sabíamos lo que se venía. Vamos a pasar a tratar de analizar con dos analistas políticos, uno de Piura y el otro analista político de La Libertad, los 6 meses de la presidenta de Dina Boluarte. Nosotros estamos... no te escucho nada de nada. Muy bien, estamos con dos analistas políticos. Primero con Diana Pasaca, analista político de Puno, y segundo con Manuel Gagó, analista político de La Libertad. De Junín, de Junín, en mi pauta decía otra cosa. De Junín, entonces. Muy bien. De Junín, ya, muy bien. Ya me di cuenta cuál es la rectificación. Bienvenida Diana a Exitosa y bienvenido Manuel a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Diana, buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a los dos. Una pregunta genérica después para entrar al tema específico. Bueno o malo estos 6 meses, bueno o malo regular, ¿no? Estos 6 meses de gobierno de Dina Boluarte. Diana, por favor, primero. Bueno, permíteme de repente plantear qué gobierno. Yo no sé si existe un gobierno porque hemos vivido estos 6 meses más bien un rompimiento al equilibrio de poderes, no hay libertades ciudadanas, no hay respeto a los derechos humanos, no se puede gestionar los tremendos problemas que tenemos en este momento, por ejemplo, el dengue, el transporte público, la inseguridad ciudadana, y por eso es que yo no creo que haya una gestión y un gobierno de repente. Y más, la señora Dina ni siquiera puede salir si no es por el uso de las fuerzas armadas o la policía hacia la población. No tiene la legitimidad, más de 75% de desaprobación en este momento, ¿no? Muy bien, entonces usted cree que es ingobernable, no está gobernando en este momento Dina Boluarte. ¿Qué cree el señor don Manuel Gagó, analista político de Junín? Yo creo que cualquier gobernante en una situación tan complicada como la que le ha tocado a Dina Boluarte, cualquier gestión es, como dice Diana, ingobernable. Porque mientras unos se dedican a atacarla, ella se dedica a defenderse. Mientras hay fuerzas insurgentes, hay que decirlo claramente, intentando llegar al plan planteado por Castillo y por Cerrón, pues cualquier gobernante no le va a ir bien. Y a propósito también, Dina Boluarte ya con el poco tiempo se ha deslucido, es decir, ella viene de las canteras de la izquierda, hay que decirlo claramente, ¿no? Y si ha estado con Vladimir Cerrón es porque en algún momento abrazó, ¿no?, la patria socialista que estaba planteado en el diario de Vladimir Cerrón. Entonces, no podemos esperar, digamos, expectativas económicas, sociales, en derechos, sobre todo en derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, pues era previsible. Desde el momento en que Dina Boluarte asumió la presidencia, quienes tenemos cierto olfato político sabíamos lo que se venía. Y sabíamos incluso lo que se venía cuando Pedro Castillo anunció su candidatura, es decir, Jaque Mate Perú, que es el título de un artículo que escribí en El Montonero. Es decir, de alguna manera ya estábamos siendo hackeados por fuerzas insurgentes, no solamente nacionales, sino internacionales, paranacionales, ¿no?, extranacionales, como podríamos decirlo.
Muy bien, entonces desde que Dina Boluarte venía en la plancha presidencial ya se sabía más o menos cuál era su orientación, es lo que yo entiendo, y ella es la sucesión constitucional y no es que le dieron el golpe a Pedro Castillo como han tratado de mentir varias veces. Pero lo que es cierto es que Dina Boluarte se ha aliado a la derecha, porque es que la izquierda le ha dado la espalda y ella tiene que gobernar de alguna manera. La izquierda, ¿por qué le ha dado la espalda si es que es la sucesión constitucional? ¿Qué cree usted, señora Diana? Bueno, creo que no hay acá el tema de las ideologías, la izquierda y la derecha, no es que estén siguiendo su filosofía de repente. Lo que está pasando es que más bien hay un tema de imponer intereses particulares, ¿no? Entonces, en nuestro país no hay una sólida formación política, diremos, de gente que siga una línea y que plantee un proyecto de repente para nuestro país, ¿no? Y eso es lo que vemos en este momento. Cómo es que más bien se tratan de mantener en el poder y entre ellos se apoyan, ¿no? Para ver de qué mejor forma se benefician. Y eso se nota en el Congreso y eso se nota, como usted lo ha mencionado, respecto a la señora Dina y el cogobierno incluso que tiene con los que han perdido las elecciones. Prácticamente Pero es la derecha, no tenemos pues. un proyecto país, ¿no? No tenemos un proyecto país que ella pueda estar manejando, sino más bien lo están conduciendo, ¿no? Y parece que quieren seguir un poco controlando las instituciones del Estado. Eso es lo que por lo menos se puede notar, ¿no? Manuel, su perspectiva, su lectura. Para mí hay un proyecto político claro, ¿no? Por parte de la izquierda, por parte de los grupos extremistas, por parte incluso de la progresía, cuál es sustituir el Estado actual por otro, por un Estado totalitario, por un Estado que busca en la población una especie de yo te doy, yo te mantengo, yo soy papá gobierno y en consecuencia, como dice el presidente de Colombia, Petro, e incluso AMLO, te mantengo pobre para que veas que yo soy el Estado el que te mantengo. Ese es un proyecto político ideológico, ese es un proyecto político marxista-leninista en el ideario de Vladimir Cerrón y que fue seguido por Pedro Castillo y obviamente por Dina Boluarte. Ahora, cuando se dice de que está aliada con la derecha, pues ¿qué derecha tenemos en el Perú? En el Perú hay una derecha pues adormecida, hay unos liberales acobardados, ¿no? Si fuera cierto, o sea, si fuera cierto que la derecha estuviera aliada con Dina Boluarte, a la derecha se la relaciona pues con los capitalistas, con el mercado y todo eso, hace rato que estuvieran en marcha todos los proyectos estancados, es decir, Maje Sigua, Tía María, hay 9 proyectos hídricos abandonados, ¿no? La extensión, por ejemplo, de la agricultura. La ley de promoción agraria sigue detenida en el Parlamento, ha sido anulada, pero hay intenciones por retomarla, pero nada. Entonces, cuando se habla de una derecha, desde mi punto de vista, pues es una derecha pues adormentida, retrógrada, que no entiende que tiene que adaptarse a los tiempos, que tiene que hacer una lucha ideológica, política en el campo de la misma manera como lo hace la izquierda. Pero no es así, ¿no? Es una derecha pues que busca cuánto cobro, cuánto incremento mi capital y nada más, ¿no? Bueno, entonces Lamentablemente, ahí ¿no? sí Ese es están el Perú en que estamos. coincidiendo, ¿no? Ahí sí están coincidiendo. Es decir, ambos están buscando, Ejecutivo y Congreso, están buscando, izquierdas y derechas, están buscando en cómo acomodarse para seguir subsistiendo en el poder por beneficio propio, nada más, que es la percepción de la ciudadanía, ¿no? Que hemos estado con una clase política que lo único que hace es succionar, ¿no? Tipo sanguijuela, succiona la sangre de donde se posa. Este gobierno ha estado marcado por los conflictos sociales, ¿no? Ahora los conflictos sociales las protestas
han generado muertes, han generado falta de legitimidad. Esto ha perturbado mucho al gobierno, ¿no? Hay muchas personas que piensan que deberían haber un adelanto de elecciones, pero parece que no se quieren ir. ¿Qué es lo que piensa Dina? Dina no, Diana. Discúlpame, Diana. Sí, muchas gracias. Yo considero que sí deberíamos de dar un adelanto de elecciones porque este Congreso, tal como está, no va a hacer las reformas necesarias políticas profundas que necesitamos para mejorar nuestra clase política. Necesitamos reformas profundas, vuelvo a repetir, de cambiar la forma en cómo se constituyen los partidos, en cómo incluso se designan a los candidatos. Pero como hay intereses muy particulares acá de mantenerse en el poder, no lo van a hacer. La única quizás salida, y como lo hizo Ecuador, y cómo lo hizo incluso España y muchos otros países en el mundo, donde los gobiernos ven el interés común, el interés general. ¿Para qué existe el Estado? No es para ver pues estos intereses particulares de mantenerse en el poder, o incluso en el caso de la señora Dina, de tratar de evitar entrar a la cárcel, a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, y en los otros gobiernos siempre han preferido dar un paso al costado para darle una salida a la población, al país. Acá no vemos esas intenciones y más bien a toda costa pretenden quedarse hasta el 2026. Y ojo, con el riesgo de que para el 2026 quizás incluso los organismos electorales ya estén controlados por el legislativo y al final quizás tengamos solo los candidatos que ellos nos quieran poner, ¿no? Bueno, no podemos saber el futuro, pero ¿se necesita el adelanto de elecciones o no, Manuel? Mira, yo creo que sí se puede prevenir el futuro si conocemos a los actores políticos. Para conocer a los actores políticos hay que saber qué piensan, con quién andan, o sea, quiénes son sus amigos. Vuelvo a repetir, cuando Aníbal Torres decían correrán sangre, ríos de sangre, es porque nos estaba anunciando ¿qué? Nos estaba anunciando no otra cosa que lo que ellos estaban planeando, es decir, una defensa cerrada en las calles, subversiva, ¿no? Vandálica, como dice la prensa, en defensa de los intereses de ese sector político, que quiere, como muchos dicen, las grandes reformas del país. Pero las grandes reformas del país es exactamente lo que quisieron hacer en Chile con la Constitución, es decir, regresar a un primitivismo, ¿no? Donde no había representatividad auténtica de la población. Hay que decirlo claramente. Por esa razón en Chile fue rechazada en 2 oportunidades esa Constitución. Entonces, en el Perú, de alguna manera, que ha sido también claramente, las fuerzas económicas, no las grandes empresas, sino las fuerzas económicas que están en los informales, el 70, 75, 80% que está alcanzando ahora la informalidad. Si en realidad en el Perú habría una gran decepción, ese 80% estaría en las calles, ¿no? Se hubiera unido a esos pequeños insurgentes que quisieron incendiar el Perú, pero no ha sucedido. Entonces, ¿por qué no ha sucedido? Porque efectivamente hay una derecha popular que resiste y cree que el Perú puede salir adelante sin esas ideas totalitarias. Entonces yo lo veo de esa manera, de alguna manera, claro, ya estamos acomodados, decimos, bueno, pues que llegue Dina al 2026, porque ¿quiénes eligieron al Congreso? La población. O sea, gran parte de la población eligió pues a Vladimir Cerrón, al grupo de maestros, a todos aquellos que están ahora. Lo que yo entiendo es por la estabilidad, ya que se quede pues. Lo que pasa que yo, desde mi punto de vista, creo que habría mucha más inestabilidad en los siguientes meses si habría una campaña electoral. Es decir, cuando estamos comenzando a estabilizarnos, a tranquilizarnos, ¿no? Volver a una vorágine de populismo, de ofrecimientos, además a la izquierda yo creo que no le va a ir bien. O sea, no le conviene a la izquierda en estos momentos ir a una campaña electoral. Pero no creo sí creo que todos coincidimos es que tiene que gobernar. Muchas gracias a los dos, a Manuel Gagó y a Diana Pasaca. Manuel es de Junín y Diana de Puno, analistas políticos, por estar aquí hablando de los 6 meses de gobierno de Dina Boluarte.